Saludos. Para finalizar la cápsula del comando básico de extrusión y presionar tirar, vamos a realizar el ejercicio de la página 91 del libro Dibujo Industrial, Conjunto y Despiece. Es un cilindro, el cual perfectamente lo podría realizar con el comando revolución, pero en este caso lo voy a realizar con el comando presionar tirar. Primero, observamos que la vista es una vista frontal del cilindro con un corte parcial. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es ubicar mi vista izquierda para poder dibujar el perfil, que en este caso es un círculo de diámetro 40. Este círculo entonces lo vamos a modificar con el comando presionar tirar. Hacemos clic al centro y le damos la longitud total, que son 210. Cambiamos la vista personalizada por la vista frontal. Y para generar entonces la perforación de diámetro 5 y longitud 111 con punta de broca, generamos, igual que en la cápsula anterior, un rectángulo de largo 111 por 2.5, en el cual en la punta le haremos una línea que nos permita entonces definir el ángulo de la broca de 59 grados. Como ven aquí la línea quedó invertida, bueno, la podemos cambiar con simetría para el lado correcto. Generamos entonces la punta estirando hasta la intersección. Revolucionamos. Tenemos entonces la pieza que va al centro. Aplicamos el comando desplazar desde el centro y lo coincidimos con el centro. Volvemos a la vista frontal. Ahora, estas muescas que tienen un alto, si sacamos la cuenta, entre 34.5 y 40, son 5.5 de alto y por un ancho de 8. Vamos a hacer entonces un rectángulo por aquí del ancho 8 por el alto 5.5. Este entonces lo vamos a extruir con el comando presionar tirar también. Y le vamos a dar una medida que puede ser unos 50 perfectamente. Nos va a alcanzar para poder sacarle esta muesca. 50. Ahora entonces vamos a nuevamente desplazar. Vamos a desplazar este punto medio y lo vamos a llevar al punto cuadrante. Según el plano, este desfase hacia la cara tiene 10 unidades. Por lo tanto, aquí podemos seleccionar el objeto. Podemos entonces desplazar, hacer clic en ese punto y colocar las coordenadas. Y aquí es importante fijarse qué coordenadas tenemos. En el caso del desplazamiento deseado tienen que ser 10 en X. Por lo tanto, puedo colocar 10, 0 en Y, 0 en Z. Recordemos que estamos trabajando en 3 ejes, por lo tanto el eje Z también se debe considerar. Ahí entonces logré desfasar esta futura muesca, las 10 unidades. Se desfasó o se desasoció el rectángulo inicial del sólido, por eso quedó este rectángulo aquí, pero no tiene mayor relevancia, después hay que borrarlo. Luego entonces esta muesca también se repite al lado contrario, por lo tanto en la vista frontal haremos entonces una copia simétrica. Para encontrar la mitad, como esto no es un rectángulo, no nos marca el punto centro, pero sí podemos hacer uso de la misma indicación que en otra cápsula se hizo, que es apretar control botón derecho del mouse y buscar la mitad entre dos puntos. Aquí entonces
me aparecen varios indicadores. Voy a forzar a que encuentre con control botón derecho otra vez solo el centro. Y aquí bastará con pasar por el borde. Ahí está el centro. Y por acá no hay mayor problema porque ahí está el centro claramente. Giramos entonces y buscamos el centro. Podemos buscarlo nuevamente aquí. Centro. Tuvo un pequeño problema. Voy a volver a la frontal. Y lo voy a hacer aquí mejor. Ok, simetría. Control botón derecho centro. Ahí. Control botón derecho. Ok, entonces vamos a hacer una simetría de este objeto respecto a la mitad. Seleccionamos aquí, aplicamos simetría aquí, y como no nos marca el punto medio porque es un rectángulo, no es un rectángulo, ok, vamos entonces a copiar este objeto al otro lado. Recordemos que en la figura es simétrico. Entonces seleccionamos, luego aplicamos simetría y para encontrar el punto medio, que usualmente saldría aquí si esto fuera un rectángulo, lo debemos hacer entonces tal como en una cápsula anterior, manteniendo presionado control botón derecho del mouse y elegir la opción medio entre dos puntos, donde en este caso de acá vamos a utilizar nuevamente control botón derecho para explicitar que quiero encontrar el centro de ese lado y control botón derecho otra vez el centro de este lado. Ahí entonces me aseguro que sea exactamente la mitad para poder hacer la copia. Tenemos entonces eso. Como último paso, esto tiene una perforación también de diámetro 5, pero pasante transversalmente. Lo que vamos a hacer entonces es, en la vista superior, frontal, etcétera, da lo mismo. En este caso vamos a seguir con la misma vista en todo caso, para poder generar el cilindro y que quede en esta posición. Si yo eligiera, por ejemplo, la superior, tendría el problema de que el sacado iría en una posición distinta, ¿cierto?, a la perforación que necesito. Vuelvo entonces a la frontal. Y aquí haremos entonces un rectángulo que tenga más que el diámetro. En este caso lo voy a hacer de 50 de alto. 2.5 es el radio por 50 de alto. Aplicamos entonces revolución. Tenemos entonces el cilindro. Y ahora este cilindro necesitamos entonces llevarlo a la posición correspondiente, que es 105 al centro. Lo que vamos a hacer entonces ahora es buscar y montar este cilindro. Lo vamos a llevar justo a la mitad aquí y luego lo vamos a desplazar en el eje. Aplicamos entonces desplazar. Utilizamos control botón derecho para encontrar nuevamente medio entre dos puntos. El centro de ahí, el centro de ahí, está tomado entonces al medio. Ahora lo llevamos justo al centro de acá. Luego, para desplazarlo necesitamos entonces, vamos a cambiar a el estilo visual tono de gris. Y fíjense que aquí tiene una ventaja. En el estilo visual tono de gris o bien en cualquier otro que no sea estructura alambre, aparece particularmente, al seleccionar la pieza aparecen los ejes, y al aparecer el eje yo puedo entonces hacer clic y desplazarlo particularmente sobre ese eje. Es una forma fácil de moverlo en una dirección determinada. Una sola dirección. Si lo necesito mover en más de una dirección, entonces puedo aplicar el comando que hice previamente, que es desplazar, y colocar entonces la medida en el eje X, la medida en el eje Y, la medida en el eje Z de ser necesario.
Acá entonces, reiterando, serían 105 en esta dirección. Reitero, cualquier modo visual que no sea estructura alambre. En este caso, si lo dejo en tono de gris, puedo apreciar que quedó por allá. Lo voy a volver a modo alambre, voy a volver a la vista frontal y vamos a verificar solamente la medida. Entre ese punto cuadrante y ese punto cuadrante, 105. Estamos listos entonces con el modelo en lo que son perforaciones. Vamos a girarlo entonces un poco. Esto podemos borrarlo y aplicamos entonces el comando de subtracción, que sería diferencia en español. Diferencia, lo que va a quedar, enter, y podemos barrer todo lo demás, enter. Ahí entonces tenemos nuevamente, si revisamos la vista frontal, ahí se ve tal cual en la figura, ¿cierto?, del modelo, la intersección, ahí está la punta, esa cruz como a 45 grados, estos sacados, y algo que no se aprecia muy bien en el dibujo, que aquí se puede ver claramente, es la pérdida de material producto de la perforación. Se elimina una parte de la tangente superior, allí, tal cual un ejercicio que se hizo en clases en los primeros planos que hicimos. Aquí entonces está la pérdida de material. Y es producto de que le hemos sacado entonces un trozo, lo vamos a apreciar aquí en tono gris, un trozo a la superficie y por lo tanto se genera esta muesca. Ahí está. Aquí está entonces el agujero. Aquí deberíamos agrandarlo un poco y lo vamos a hacer porque tiene un doble agujero. Tiene un agujero de 5 milímetros que es el de la broca, pero también tiene un agujero que es para un métrico 10, por lo tanto hay un agujero un poco más grande. Lo vamos a hacer al tiro. Volvemos entonces a la vista frontal. Y si revisamos entonces la tabla de roscas taladros 1 para un métrico 10 corresponde a un diámetro de 8.5. En este caso ese es el diámetro y la profundidad que necesitamos hacer ahora son de 12. Así es que generamos un rectángulo, 12 de profundidad por 4.25 de radio. Nuevamente a esto le hacemos la línea para generar los 59 grados a partir de esa esquina. En algunos casos sucede esto, que se va en forma inversa. No hay problema, con simetría lo podemos cambiar perfectamente de dirección. Estiramos entonces la punta. Borramos esta línea y aplicamos revolución. Luego entonces, esto está fácil, es necesario mover desde el punto centro hacia el punto centro. Así es que seleccionamos, aplicamos desplazar, lo llevamos al centro, aplicamos entonces diferencia y ahí está ok. Si lo miramos nuevamente en estructura alambre, ahí se ve la diferencia de diámetro y también se puede apreciar las formas como aparece en el modelo, en el dibujo, ¿cierto? Que se ve este ángulo de aquí. En el detalle se aprecia de mejor forma. Ahora solamente nos falta terminar con el remate de las esquinas, que son de 4×45, y eso lo hacemos entonces con el achaflanar aristas. Giramos el modelo, podemos marcar entonces aquí y acá simultáneamente. Luego entonces hacemos clic en distancia y le podemos colocar la medida 4×4. Terminamos con un enter. Luego entonces tenemos ahí el modelo. Lo que nos queda aquí es el cilindro base que hicimos para poder generar el ancho. Vamos a desplazar esto hacia un costado y el único elemento que está quedando de geometría base es ese.
Luego entonces voy a dejar esto acá de estilo realista y voy a buscar como material un cepillado para que se aprecie entonces de mejor forma. Hay una opción que puede ser simpática, no tiene en realidad más utilidad que simpatía, que está aquí en este menú, que es órbita continua y que permite, al hacer un clic, mantener el botón, mover el mouse y luego soltar con la velocidad que yo lo esté soltando en ese instante, me va a quedar entonces una rotación del objeto y poder rotar en distintas direcciones, en particular en función de esta órbita que habíamos sacado previamente. ¿Ya? Depende de donde yo coloque el mouse respecto a esa órbita, me refiero a esta órbita. Puedo hacer que gire en un eje en particular respecto al centro, que sería en cualquier dirección. ¿Ya? Tengo esas posibilidades. Si lo hacen súper rápido, genera ese resultado. Si lo hacemos lento, clic, avanzamos suavemente el mouse y soltamos el botón, obtendremos entonces un movimiento muy lento. Ok, hemos finalizado entonces las cápsulas de los comandos básicos para poder generar algún modelo sólido.